Si murieras hoy, ¿irías al cielo? El Señor Jesucristo dijo que la solución a esta interrogante y para todos los problemas del hombre se encuentra en el nuevo nacimiento, o sea, volver a nacer. Hace años yo supe que sí era posible cambiar de vida, que sí era posible volver a nacer y que para hacerlo yo tenía que permitir que Dios entrara en mi corazón e hiciera de mí una nueva criatura, una nueva persona. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, le dije a Dios que por mi religiosidad y por todo mi pecado estaba sumamente confundido. También le dije que había dos cosas que entendía perfectamente: que yo era un pecador y que Cristo es el único Salvador. Entonces, así, y sin pensarlo más, acepté el plan de Dios y recibí a Cristo como mi Salvador y Señor. Desde ese momento, solo quería servirlo. Después de rendirme a Él, surgió en mi interior un deseo que jamás había tenido. Este deseo lo tienen todos los que aman a Cristo. Deseaba agradar a Dios con todo mi corazón y empecé no solo a querer vivir mejor, sino a tener la fuerza para poder cambiar. ¿Y dónde está esa fuerza para poder lograrlo? Pues en la palabra, ahí en la palabra, porque es la voz de Dios. Y en 1 Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Es la nueva versión internacional. Hace algunos años le compartieron el Evangelio a un hombre en Cincinnati y le hicieron dos preguntas para detectar su condición. ¿Has llegado a un punto en tu vida espiritual donde sabes con certeza que si murieras esta noche irías al cielo? Este hombre ni se inmutó. Miró a la persona que le estaba testificando directo a los ojos y dijo: no, yo estoy seguro de que no soy salvo. Estoy seguro de que voy al infierno. Me sorprendió su respuesta, dice el amigo que le compartió, porque nunca había conocido a una persona que estuviera tan segura de que su destino era el infierno. Este hombre estaba viviendo impíamente, sabía que estaba viviendo de forma impía, pecaminosa, y conocía las consecuencias de llevar una vida impía, pero no le importaba. Cuando hablamos de seguridad de salvación, hay 4 tipos de personas en el mundo. Cada persona viva, sin excepción, cae dentro de una de estas 4 categorías. Y las categorías son: primero, los que son salvos y lo saben. Segundo, los que son salvos pero no lo saben. Tercero, los que, como el hombre que mencioné antes, no son salvos y lo saben. Y cuarto, los que no son salvos pero no lo saben. Vamos a ver estas categorías una por una. En primer lugar, las personas que son salvas y lo saben. En esta primera categoría están las personas que son salvas y lo saben. Estas personas tienen plena seguridad de que son salvas, que sus pecados han sido perdonados, y para ellos este es un asunto resuelto. Quizá hayas estado en una discusión en la que hiciste una pregunta a alguien, esa persona hizo alguna afirmación y tú respondiste: ¿estás seguro? El otro respondió: sí, estoy seguro. Tu siguiente pregunta fue: ¿seguro de que estás seguro? Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de certeza,
No estamos hablando simplemente de categorías filosóficas, más bien, en un sentido, estamos describiendo nuestro estado emocional con respecto a varias preguntas o afirmaciones. Por ejemplo, alguien podría preguntarnos, ¿crees que Dios existe? Hay un rango de respuestas posibles a esa pregunta. Podría decir, por ejemplo, no lo creo, pienso que no lo sé, pero espero que sí, tal vez sí, sí, yo creo en Dios, o por supuesto que creo en Dios. Y cada una de estas respuestas describe un nivel distinto de intensidad en la confianza que acompaña una proposición o afirmación. Por lo tanto, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de una certeza matemática como creer, por ejemplo, en la idea de que 2 más 2 suman 4. Estamos hablando de la seguridad de un estado personal y la intensidad de esa seguridad vacila de un día a otro. Hay días en los que si alguien me preguntara, ¿estás seguro de que eres salvo? Yo le diría absolutamente, claro que sí. Al otro día, si me encuentro bajo el peso de la culpa, quizá diría, mira, yo creo que sí. Ya empecé a dudar. Hay altos y bajos en la vida cristiana. Sin embargo, la verdadera seguridad sobrevive a las dudas porque, como veremos, está basada en más que sentimientos. La persona en esta categoría tiene un fundamento por el cual puede decir, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Según de Timoteo 1:12. Ahora, la segunda categoría, las personas que son salvas pero no lo saben. La segunda categoría está compuesta por aquellos que son salvos pero no lo saben. Es curioso. Pero es posible que una persona esté segura del perdón y aún no posea la plena seguridad de estar en tal condición. Esto confunde mucho. Ya he mencionado que algunos desafían la validez del primer grupo, los que son salvos y lo saben, al afirmar que la seguridad de la salvación es generalmente inalcanzable. Muchos dudan de que puedas tener seguridad. Asimismo, otros aseveran que es imposible estar seguros y no saberlo. Ellos alegan que el contenido mismo de la fe salvadora es una confianza de un Salvador que uno cree que lo salvará. Entonces, si una persona piensa que tiene fe, pero le falta la confianza de que Jesucristo lo va a salvar, ¿tiene fe realmente? Parte del problema tiene que ver con una visión popular del cristianismo que insiste en una conversión dramática, conmovedora, espectacular. Algunas personas, si vienen a Cristo de esta forma, por ejemplo, Billy Graham, por ejemplo, puede decir el día y la hora en que se hizo cristiano. Él señala un día particular en el pasado, cuando fue a un encuentro evangelístico después de un juego de béisbol. Hoy es un siervo de Dios que ya está en el cielo. Un evangelista itinerante llamado Mordecai Ham estaba predicando y Billy pasó adelante y tuvo una conversión repentina que causó un vuelco en su vida. Yo experimenté algo semejante a este tipo de conversión, pueden decir muchos. Aunque no conocimos el momento exacto de mi entrega a Cristo, yo puedo recordar el lugar, el año, pero no la fecha exacta, ni la hora. Solamente sé que por la tarde, no, mejor dicho, en la noche, en la fogata. Puedo decirte la fecha, la hora, el lugar y cómo sucedió cuando platique con algunos de mis hermanos de aquel campamento juvenil. Sin embargo, otras personas ni siquiera pueden identificar el año en el que vinieron a ser cristianas. Por ejemplo, Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, no sabía cuándo se convirtió. En la iglesia tenemos la tendencia a hacer de nuestras propias experiencias la norma para todo el mundo.
Las personas que han tenido una conversión repentina, dramática, como la del camino a Damasco, y pueden señalar el día y la hora, y a veces comienzan a sospechar de las personas que no han tenido ese tipo de experiencia parecida. Ellos se preguntan si una persona que no puede señalar un día y la hora específicos puede ser realmente cristiana. Al mismo tiempo, aquellos que no saben el día y la hora a veces sospechan de aquellos que afirman que saben exactamente cuándo creyeron por primera vez. Así que la cuestión de fondo es esta: no hay ningún lugar en la Escritura donde dice que debemos o que debamos saber el momento exacto de nuestra conversión. Aquí es donde la trama se complica y se vuelve un poco problemática. Nadie está medio regenerado o semi-regenerado. O se ha nacido del Espíritu de Dios o no se ha nacido del Espíritu. La regeneración, que es la obra de Dios, por medio de la cual somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, es una verdadera obra de conversión y sucede instantáneamente por obra del Espíritu Santo, de manera que una persona está en ese estado o no lo está. No hay un proceso de regeneración, es algo instantáneo, ipso facto te salvas. Pero si ese fuera el caso, ¿despiertan sospecha las personas que no pueden precisar el día y la hora de su conversión? No. Tenemos que distinguir entre una conversión y una experiencia de conversión. Es distinto. Además, tenemos que reconocer que no todos se dan cuenta inmediatamente del momento en que el Espíritu de Dios realiza una obra sobrenatural dentro de su alma. Por eso resulta muy peligroso crear categorías para evaluar a personas cuyas experiencias no coinciden con las nuestras. En efecto, entre más hablo de mi propia experiencia de conversión, de la cual, como he dicho, algunos pueden señalar incluso el día y la hora, me doy cuenta de que tal experiencia podría en realidad no coincidir con la obra de Dios en el alma de otra persona. Dios, el Espíritu Santo, puede regenerar a una persona una semana, un mes o incluso 5 años antes de que experimente la realidad de lo que ya ha sucedido en su interior. Por lo tanto, aún mi confianza con respecto a una fecha y momento particular de conversión solo aplica a mi propia experiencia de conversión, no al hecho propiamente tal, porque podemos engañarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra experiencia. La cuestión es que en mi caso, por ejemplo, yo amé al Señor Jesucristo desde muy temprana edad. Le empecé a servir, pero bajo mucha ignorancia bíblica. Por eso Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando vine a Cristo Jesús es porque estaba confundido si era o no era salvo, pero tenía características de una persona convertida. De hecho, una de las cosas más peligrosas que podemos hacer como cristianos es determinar nuestra propia teología a partir de esta experiencia personal, porque la experiencia de ninguna persona es normativa para la vida cristiana. Debemos determinar nuestra teología a partir de la palabra de Dios, no de lo que sentimos. Nuestro testimonio es teología pura, pero la experiencia no es a todos por igual. No solo eso, sino que estamos propensos a confundir o malinterpretar el significado y la relevancia de las experiencias que vivimos. Esa es la razón por la que estamos llamados a revisar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. De manera que definimos nuestra fe por lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, no por lo que sentimos o experimentamos. Si nuestra seguridad descansa en una experiencia y no en la palabra de Dios, estamos invitando a que todo tipo de dudas nos acosen durante mucho tiempo durante nuestro peregrinar. Necesitamos buscar un conocimiento
sólido, auténtico de nuestra salvación, no tan solo alguna experiencia agradable y vaga. Esta es la categoría de personas que Pedro tiene en mente cuando urge a los creyentes a esforzarse por tener seguridad de su llamamiento, de su llamado y elección. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Sería una tontería hacer semejante advertencia a personas que ya están seguras. La enseñanza de Pedro significa entonces que las personas pueden estar en un estado de salvación sin estar efectivamente seguras de ello. Y yo digo que es por ignorar la Escritura. Ignorar voluntariamente la Biblia, por flojera, por indiferencia, lo que tú quieras, trae muchas dudas en cuanto a la seguridad de la salvación, muchas dudas de nuestro destino eterno. En tercer lugar están las personas que no son salvas y lo saben. El hombre de Cincinnati ejemplifica esta categoría de personas, aquellos que no son salvos y lo saben. Quizás nos parezca extraño que puedan existir este tipo de personas, especialmente cuando muchos asumen hoy que todo el mundo se va al cielo cuando muere. Hay una universalidad de opinión de que Dios ama tanto a la humanidad que a todos va a perdonar al final de los tiempos. Y eso es una falsa enseñanza. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de esta categoría de personas al final de Romanos 1, después de dar una lista de diversos pecados y vicios que practica la humanidad caída, llega a la conclusión de que las personas caídas no solo hacen estas cosas, sino que incentivan o motivan a otras a hacerlas. Pese a saber que quienes hacen tales cosas merecen la muerte. Romanos 1:32, déjenme buscarlo. Romanos 1:32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo nos está diciendo en Romanos 1 que no hace falta que las personas sean expuestas a la predicación bíblica para que estén conscientes de su condición perdida. A través de la revelación natural de Dios, como cuando Dios escribe su ley en el corazón de las personas e implanta su palabra en la mente humana por medio de la conciencia, ellas saben que son culpables por su conducta y que están apartadas de la comunión con su Creador. Toda persona que asiste a la congregación pero es indiferente a la prédica, ya es culpable en su propia opinión. Se siente tan mal que no quiere oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo acusa de lo que ya está él mismo, por su propia conciencia, acusado, de que es un pecador, de que es un anatema, de que está perdido. En la superficie, muchas personas niegan que estén en peligro de la ira de Dios. Puede que nieguen incluso la existencia de Dios. Pero la Biblia dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1. Así que bajo la superficie y detrás de la fachada de la humanidad, esta humanidad caída natural, hay una conciencia de que se está en graves problemas con Dios. Siempre vas a oír opiniones. ¿Para qué hablar de Dios? ¿Para qué molestar a los niños? No les hablen de eso, tan chiquitos, no lo entienden. Tú eres el que no entiende, como padre o madre, de que tus niños necesitan llenar sus mochilas de principios de sabiduría de Dios para el camino de su vida. Y aun cuando fueren viejos, nunca se apartarán de estas enseñanzas. Así que bajo esta superficie hay esa conciencia que lo acusa, que la acusa al hombre y a la mujer. Por eso existe el fenómeno nunca había oído esta expresión, conversiones madriguera, ¿no? Cuando las personas en los últimos días de su vida de repente se dan cuenta de su condición, llaman al sacerdote cuando ven que no hay remedio y que van, ahora sí,
a la eternidad del otro lado de esta vida. Y les entra un terrible pánico, no están seguros de su destino. Y en ese último minuto, el ministro, el creyente que va y le comparte, intentan ayudarlo para que adquiera su propia seguridad eterna. Y no dudo que miles y miles se han salvado de esa manera, aún en el último respiro. Quizás hayas oído la historia de W.C. Fields, quien cuando yacía en su lecho de muerte, asombró a quienes lo conocían porque lo vieron hojeando la Biblia. Y un amigo le dijo: oye, W.C. Fields, ¿qué estás haciendo? Fields respondió: buscando escapes. Aunque su respuesta estaba formulada con su típico humor, era evidente que Fields tenía conciencia de estar en una situación muy precaria al hallarse a punto de enfrentar a su Creador. Miren, aunque cueste creerlo, hay personas que no son salvas y lo saben que no están sus pecados perdonados, que no tienen comunión con Dios y que están alejados de Él. Podríamos decir que tienen una forma negativa de seguridad. Es terrible la muerte de un ateo. Es terrible la muerte de un indiferente, aquel que pensó que no tendría que darle cuentas a nadie. Y por último, las personas que no son salvas y no lo saben. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Están aquellos que son salvos y lo saben. Los que son salvos pero no lo saben. Los que no son salvos y lo saben. Es bastante fácil entender estas categorías. Pero cuando entramos a la cuarta categoría, dificulta todo el asunto de la seguridad de la salvación. Aquellos que no son salvos pero saben que son salvos. No son, pero dicen, saben, entre comillas, saben que son salvos. Esta categoría está conformada por las personas que no son salvas, pero piensan que lo están. Están en esta categoría los religiosos. En resumen, tienen una falsa seguridad. Sproul dijo, una institución, o sea, los ministerios de él, o sea, los ministerios Ligonier, fundados por R.C. Sproul mismo, realizó en una ocasión un tour por los lugares de la Reforma, siguiendo los pasos de Martín Lutero. Y explica Sproul, que era uno de los que iban ahí en el viaje turístico, pasamos por los diversos lugares de lo que había sido Europa Oriental, Alemania Oriental, donde Lutero llevó a cabo su ministerio. Fuimos a Erfurt, Wittenberg, Worms, Nuremberg y otros lugares similares. Y un día visitamos un lugar y luego quedamos libres para almorzar por nuestra cuenta. Diferentes grupos del tour salieron por el pueblo en distintas direcciones y teníamos instrucciones respecto al lugar y ahora en que debíamos reencontrarnos para seguir con el tour. Agrega Sproul. Bueno, con un grupo recorrimos el pueblo y almorzamos, pero cuando salimos del restaurante no podíamos recordar por dónde habíamos llegado. Nos decíamos, ¿cómo podemos volver al bus? Y en ese momento una mujer del grupo que había oído dijo, yo conozco el camino. Se puso al frente de la fila y comenzó a caminar y todos la seguimos. Pronto se hizo evidente que no íbamos en la dirección correcta y yo comencé a preocuparme un poco. Así que le dije, disculpa, Mari, ¿estás segura de que vamos en la dirección correcta? Sí, totalmente, me dijo. Me sentí aliviado, dice. Pero luego de algunos pasos más adelante, ella se dio vuelta y dijo, por supuesto, siempre estoy segura, pero rara vez estoy en lo cierto. La gente que rebosa de confianza en que va camino al cielo se parece un poco a esta mujer. Ellos saben, entre comillas, saben que son cristianos. Están seguros de su salvación. No es algo por lo que se preocupen. El único problema es que su seguridad es falsa.
Y eso es lo que crea la tensión y la ansiedad que estamos tratando de abordar en esta plática, en especial cuando comparamos los grupos 1 y 4. El grupo 1, como recordarás, comprende a las personas que son salvas y tienen la seguridad de serlos, de la salvación. Y el grupo 4 está compuesto por las personas que no son salvas y no obstante tienen seguridad de salvación. Pero no lo tienen. Mientras consideramos cómo podemos tener verdadera seguridad, necesitamos pensar más en las causas fundamentales de la falsa seguridad. Y yo te pregunto en esta manera personal, ¿tú estás seguro? Probablemente tú cultivaste a la manera universitaria el ateísmo. Y siempre pensaste que la tumba es la parte final del ser humano. Pero cuando llega el momento de entregar nuestra vida y pasar al otro lado, en ese momento reflexionan algunos y otros de plano no, por su orgullo, pero todos entran en esta convicción de que algo hay del otro lado. Y si nunca aceptaste la enseñanza bíblica, lo cual era un regalo, y es un regalo de Dios para los pecadores, definitivamente va a ser un terrible desastre, irreversible, descubrir que estás en el lugar que no querías y que no creías. Yo te invito en el nombre del Señor, en esta hora, que de una vez por todas te asegures de que realmente tienes el perdón total de Jesús, absoluto del Señor. Si bien es cierto que Dios es amor y ama a toda la humanidad y por esa razón mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú no crees y no aceptas, entonces ¿qué crees que vendrá? La ira justa de Dios. Dios es amor, pero también Dios ama la justicia. Por lo tanto, tarde o temprano el malo será castigado. Asimismo el incrédulo, que es considerado malo delante de Dios. Y yo espero en el nombre del Señor que tú hayas llegado a este punto de sensibilidad, cuya oportunidad no la quieres perder, no sea que ya no amanezcas. Y esto es tu oportunidad, este es tu momento. No sabemos si vaya otro mañana, pero este es tu momento. Y tú y yo tenemos que morir algún día, a menos que vengan las experiencias relatadas en la palabra, que Cristo viene por segunda vez y levantará su iglesia a su pueblo. Por lo tanto, todavía estamos aquí predicando la palabra. Aquí tengo la Biblia, aquí tengo la enseñanza. Te estoy compartiendo gratuitamente, sin costo. Es un regalo de Dios, como me lo dio a mí, te lo regalo a ti. Ven a Cristo Jesús. Acuérdate, aprende que tú eres un pecador perdido, que Cristo es tu Salvador amoroso. Segundo, arrepiéntete, frena tu vida de pecado, prueba y ven a Cristo Jesús arrepentido. Aprende, arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Ábrele la puerta de tu corazón. Jesús mismo dice a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea representa la iglesia moderna, la iglesia de hoy, apóstata, que rechaza a Cristo. Jesús está afuera, lo echaron de la iglesia, está afuera. Y Él desde afuera toca a la puerta y llama a los que están adentro y les dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. No dice al templo aquel o a la iglesia aquella. No, dice a ti. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, lo cual significa comunión íntima contigo. Él y tu Señor.
Él, tu Señor, tu Salvador, Él y tú solos. Es un asunto muy personal. Es un negocio muy íntimo, personal. ¿Aceptas a Cristo o aceptas continuar igual? Es tu decisión. Señor, en el nombre de Jesús, hago esta oración poniendo en la boca de mis amigos la oración para traer salvación. Te pido pues que los ayudes a creer, que ayudes a su incredulidad para que salgan de ella y puedan venir convictos y arrepentidos a Cristo Jesús. Sálvalos, Señor. No permitas que se acabe la vida sin haber arreglado cuentas contigo por medio de recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trae salvación, trae vida eterna, pero trae también seguridad de ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.